Voy a empezar compartiendo un secreto, y es que lo he pasado muy mal esta semana, porque cada vez que veía, por un lado, la celebración del 15 aniversario de 20 minutos, con un programa fantástico que le reconocía a Arsenio que me he tragado un vídeo de más de hora y media. Hacía tiempo que no veía un vídeo de hora y media seguido, con toda la... he sido yo. Con toda la... pues el acto que organizaron en la Facultad de Periodismo, celebrando el 15 aniversario y que tiene, os lo recomiendo porque tiene claves esenciales para entender lo que vamos a hablar. Y entonces, entre esas celebraciones del 15 aniversario de 20 minutos, con las que yo decía, bueno, pues me cancela Arsenio, cancela la presencia, pero luego lo complica que el lunes le dan a Nacho un premio en Italia de periodismo, el martes lanzan una línea de investigación que es un bombazo y que pone de relieve la magnitud que ha cogido Diario.es, y empiezo a verle cada vez que encendía la televisión aparecía Nacho en algún programa y decía, bueno, pues este también me cancela. O sea, así que ha sido una grata sorpresa que se hayan presentado y vamos a aprovechar la oportunidad. ¿Por qué están ellos dos? Bueno, pues en Team Labs nos gusta mucho poner la mirada en los practitioners, en las personas que lo están haciendo. Ellos dos están haciendo que dos proyectos, tanto Diario.es como 20 minutos, sean líderes en sus categorías. En los últimos años han transitado todos estos cambios tremendos que ha sufrido la sociedad, ¿no? Han sabido interpretar muy bien el modelo y consiguen tener dos proyectos saludables de la importancia que tienen los dos proyectos y del impacto en la sociedad que están teniendo los dos proyectos, ¿no? Este es el principal motivo. O sea, la ansiedad de que nos contéis cómo lo estáis haciendo. El caso de Arsenio, yo creo que tienen, o sea, no necesitan mucha presentación. O sea, son muy conocidos, están extensísimos su currículum, solamente por mencionar así alguna cosa. Bueno, pues el caso de Arsenio, más de 30 años de oficio. Yo insisto en esto del oficio, estamos en un encuentro sobre todo de oficio más que de pose. Es importante, cada vez que hablamos de la tribu creativa, ¿no? Hacemos mención a lo mismo, al contenido, al oficio, más que a la parte estética. El periodismo como oficio creativo viene ejerciéndolo Arsenio desde hace más de 30 años. Junto a eso, fundando proyectos, desde el diario 16 en Burgos. Unos cuantos, sí. No sé si me oye. Gracias, Félix. Sí, bueno, yo tuve la feliz oportunidad o circunstancia de que fundé en 5 años, finales de los 80, primeros de los 90, 3 diarios, un diario local, un diario popular y un diario político. El local era el diario 16 de Burgos, el popular era el diario Claro, que solo los mayores en la sala recordaréis, y el diario político era el diario El Sol. Más refundé un diario, el diario 5 Días, como su director, un diario económico, y promoví, y luego no llegó a salir, un quinto diario, un diario deportivo. Ah, pues ese no lo tenía identificado. Todo en 5 años. Y además fundé una revista, un semanario, se llamaba El Globo, y trabajé además en otro semanario que se llamaba Cambio 16. ¿Te has olvidado? Todo eso en el corto periodo de 5 años. ¿Te has olvidado del esquiguía? Ah, y fundé un anuario de esquí que se llamaba Esquiguía. Tienes razón, Ignacio. Ignacio se acuerda. Tiene mucho mérito porque nunca ha esquiado. Bueno, y tiene mérito que te acuerdes tú que no solo has esquiado poco, sino que además te rompiste el hombro. Es verdad. Bueno. Sí, Félix, es decir, se dio. Eso es una suerte, ¿eh? Es una suerte en la vida que te propongan tantos proyectos en un periodo tan corto de tiempo, que digas que sí. A otros dije que no, esos no los voy a mencionar. Y que
salgan bien, salgan mal, aprendas cosas. Eso me recuerda una frase que utilizo mucho, me la habrá oído Ignacio muchas veces, una frase de Kipling, que os vendrá bien en la vida. Al éxito y al fracaso, esos dos impostores, tratadlos siempre con la misma indiferencia. Paralelo a esa trayectoria, además, desata ahí otra pasión, ¿no? La literatura, escribe, o sea, el acto de creación sigue manteniéndolo vivo, en el caso de los dos, ¿no? Y llega año 2000 y te lanzas a una aventura disruptiva que es un periódico gratuito. Sí, en realidad yo había intentado fundar un diario gratuito en ese ciclo tan creativo que os contaba antes. El año 92 promoví un periódico que no salió, que hubiera sido no solo el primer diario gratuito de España, eso fue 20 minutos, sino el primer diario gratuito del mundo. Tuve casi todo, incluida una maqueta o lo que los periodistas llamamos un monstruo. Un monstruo es un número cero hecho completo, ¿no? Y un accionista que me dejó en la estacada un mes antes de salir. Entonces, ese es el antecedente remoto de 20 minutos. Cosa extraña. Era el año 92. El año 93 nace en Estocolmo el que luego fue el primer diario gratuito de la historia, Metro Estocolmo. Y el año 99, estando yo en el país, yo luego, después de todo ese periodo tan creativo que os decía, sentí un poco cabeza y volví al Grupo Prisa, donde había estado trabajando mucho antes. Y el año 99 yo era subdirector del país y me llamó un viejo amigo y colega, José Antonio Martínez Soler, y me dijo, tú tuviste un proyecto de hacer un gratuito, ¿no? Sí, hace muchos años, tal. Y me dice, tengo dinero de gente que quiere hacer uno, ¿no? Y entonces yo dejé el Grupo Prisa y me embarqué en eso, en lo que luego fue 20 minutos, que no nació como 20 minutos, nació con otra cabecera. Los promotores del proyecto, los que tenían el dinero, que me había dicho José Antonio, eran un grupo de inversores en torno a unos anuarios telefónicos que se llamaban las guías QDQ. ¿Os suenan? Bueno, pues en las guías QDQ había 6 cajas de ahorro de accionistas y al frente del grupo estaba una mujer muy emprendedora que había sido la presidenta de las páginas amarillas de Telefónica. Para los más jóvenes, hubo un tiempo en este país donde todo estaba regulado y todo era monopolístico, incluidos los anuarios de guías telefónicas. Solo lo podía hacer Telefónica, hasta que se liberalizó esto. Y entonces la que había sido presidenta de las guías telefónicas, de las páginas amarillas de Telefónica, monta la competencia privada, que son las guías QDQ. Y esta mujer, que como os digo era muy emprendedora, es muy emprendedora, ahora se dedica a otras cosas, ve un día un diario gratuito en Londres, en un aeropuerto, no sé dónde, ¿no? Y entonces llama a José Antonio Martínez Soler, amigo suyo, y le dice, oye, ¿por qué no hacemos algo parecido en España, ¿no? Y José Antonio me llama a mí y dice, yo sé quién sabe hacer eso porque estuvo a punto de hacerlo, ¿no? Así nace 20 minutos. Nació con otro nombre, lanzamos el periódico, fue el primer diario gratuito que hubo aquí, con el nombre de Madrid y Más, 3 de febrero del año 2000. Y ese mismo año, el año 2000, en noviembre, lanzamos Barcelona y Más, es decir, la edición de Barcelona. Y ese mismo año también, en diciembre, nuestras queridas cajas de ahorro que tenían el dinero nos comunicaron que vendían las guías QDQ y se las vendieron a France Telecom, a Wanadoo. O sea, nos dejaron y nos dijeron, bueno, nosotros estábamos aquí en realidad por las guías telefónicas. Eso del periódico que nos habéis hecho nos interesa más bien poco. Tanto José Antonio como yo éramos accionistas del proyecto, pero los grandes eran las guías, ¿no? Y entonces nos comunicaron que querían salir y que lo pusiéramos a la venta y que hiciéramos lo que había que hacer, ¿no? ¿Qué hicimos? Buscamos a Morgan Stanley, hicimos un cuaderno de venta, lo paseó por media Europa. Tuvimos 3 finalistas intentando comprar el periódico y al final se lo vendimos a una multinacional noruega que sigue siendo la propietaria del periódico y que lo primero que hizo fue atarnos a los 2 fundadores, es decir, en el contrato de venta, que era una venta además en 2 fases, vendimos el año 2001 el 65% de lo que teníamos cada accionista, con un derecho al 100% por parte del comprador 3 años después.
Y no contento con eso, nos metió una cláusula por la cual no nos podíamos ir los fundadores. O sea, nos teníamos que quedar obligatoriamente. Si nos íbamos, teníamos que indemnizar al comprador. Y entonces pasamos de ser accionistas a empleados, pero fue bien, porque la verdad es que es un grupo, si queréis luego hablamos más pormenorizadamente de ellos. Me dieron mucho dinero en el proyecto, lanzamos, de lo que teníamos 2 ediciones, cambiamos el nombre. Fueron ellos los que lo llamaron 20 minutos porque tenían ya diarios gratuitos en 2 países que los llamaban así. Es un grupo muy peculiar, para lo que conozcáis la prensa o os interese el mundo de la prensa, muy peculiar por lo siguiente. Primero, llevan 200 años en esto. O sea, no son unos constructores que han montado periódicos. 200 años. O sea, tienen un periódico en Oslo que nació en 1830, de pago, por supuesto. Y son los que salen en la saga Millennium. Todos los que salen en la saga Millennium del sueco Larsen son también nuestros, vamos, de ellos. El principal periódico de derechas de Oslo es nuestro, el principal periódico de izquierdas de Oslo también es nuestro. Y el principal periódico de derechas de Estocolmo es nuestro. Sale en Millennium, se llama Svenska Dagbladet. El principal de izquierdas, Aftonbladet, también es nuestro. Entonces, ¿por qué os cuento eso? Gente muy respetuosa con los profesionales, con la independencia de los periodistas, con el criterio de los periodistas. Yo tengo un presidente, un noruego, que dice, yo contigo tengo 2 facultades, ponerte y quitarte. Todavía no he ejercido ninguna de las 2 porque cuando llegué yo, tú ya estabas. Si te parece, luego seguimos hablando de esa capacidad ambidiestra de moverte en el mundo de la empresa y en el mundo de la creación. Y Nacho podría estar aquí por múltiples razones. Una, pues no sé, si fuese en otra época como parte de Meteosat, ¿no? Como músico. Como parte de Meteosat podría estar participando aquí en ThinkSauer, o como escritor también, ¿no? Con alguna novela de éxito, ¿no? Sí, yo he dado bastantes vueltas. A mí me conocéis probablemente por la parte del periodismo, pero en mi juventud me dediqué a la música, a la vez que trabajaba de periodista. Hay rastro de todo esto en YouTube. No me avergüenzo de nada, estoy muy orgulloso de mi época musical. Y era algo que mi padre se metía mucho conmigo en aquella época, pero luego después disfrutamos mucho. Yo disfruté mucho, vamos, con la música. Y ahora, como sabéis, soy periodista, que es lo que ha sido siempre mi vocación. También escribo, hago ensayos, algunos con mi padre a medias sobre Castilla, que es otra cosa que nos gusta mucho, la historia medieval castellana. Hago también ensayo político, hago novela negra. En Italia, este es mi año italiano, porque aparte del premio italiano de periodismo, acabo de sacar traducida la novela que saqué 31 noches al italiano, y me han nombrado finalista de otro premio de novela en Italia, con la mala suerte de que caen el mismo día, los 2 premios. O sea, que te den 2 premios en Italia al mismo día ya es mala leche. No me dan tantos premios tampoco. Y como periodista ahora, además, soy no solo el director del diario.es, sino su consejero delegado. No hago más que firmar poderes notariales, contratos laborales y todo ese tipo de cosas, porque soy el máximo responsable empresarial. Soy también el principal accionista del diario.es y el accionista mayoritario. El resto de los accionistas son, pues, desde mi madre, que me dejó algo de dinero, hasta el resto de la redacción. Los periodistas con los que trabajo somos los dueños del periódico. Y hemos conseguido una cosa bastante inusual, que es que un proyecto con mimbres amateurs, en el sentido de que era los ahorros de una docena de periodistas, que no somos una profesión especialmente bien pagada, hayamos sido capaces de lograr un periódico que hoy ya es uno de los 7 u 8 periódicos más leídos en España, contando el papel también, por encima de muchos periódicos en papel, que si contamos solamente los periódicos digitales puros, a los que no tienen edición en papel, que no están financiados en parte por los presupuestos del papel, sino que se financian solo por Internet, somos el segundo o el tercero, depende de la ola de Comscore. Algunas veces el Confidencial es el líder, algunas veces nos pasa el Huffington Post, otras veces ganamos nosotros, pero es más o menos ese el ranking. Que estamos en beneficios, que es algo que a mí, como periodista, era algo que me preocupaba poco cuando era simplemente un empleado, pero que ahora me doy cuenta de lo importante que es estar en beneficios para mantener nuestra independencia editorial, porque es la garantía de que podemos hacer de verdad lo que queramos, porque nos podemos arriesgar a que algún anunciante se enfade, cosa que no puedes permitirte cuando tienes el periódico en pérdidas, y que hemos pasado en 2 años y medio, desde un coworking en el que empezamos, donde éramos 3 personas,
a una redacción en Gran Vía 55, donde empezamos 12 en septiembre de 2012, cuando salió el diario.es por primera vez en su totalidad. Antes empezamos con un blog previo. Ahora nos mudamos de redacción al año siguiente, en septiembre de 2013. Estamos en esa redacción todavía, pero ya nos vamos a ir dentro de poco porque somos ya 40 personas en la redacción. Y acabamos de alquilar, nos mudamos en verano, una oficina 3 veces más grande que la actual en el Palacio de la Prensa, en Callao, en Gran Vía 46, creo que es el número. Justo debajo donde tenías tú la redacción antes, en 20 minutos. Ahí estuvo 20 minutos, en el mismo edificio, en la planta de encima. Y es algo bastante extraño dentro de la prensa, porque sí que ha habido muchos proyectos periodísticos que han empezado así, una docena de periodistas que dicen vamos a lanzarnos a la aventura y ponemos en marcha un periódico, pero no ha habido hasta ahora ningún periódico en España que con unos mimbres así, o sea, con tan poco capital, con tan poca inversión, se haya podido colocar tan arriba en la audiencia, la influencia, la capacidad de publicar exclusivas, pues como la que tú comentabas esta semana de los papeles de Naseiro o las tarjetas Black, que no sé si sabéis que es una exclusiva nuestra que publicamos 10 meses antes de que lo diese el resto de la prensa. De hecho, la información que publicamos en diciembre de 2013 fue lo que provocó que existiese en la Audiencia Nacional la investigación de las tarjetas Black. Pues todo eso es algo bastante inusual, no solo en España, sino en el resto de Europa y del mundo. No hay muchos otros casos de un periódico de tanta audiencia. Ahora mismo estamos en 4,4 millones de lectores al mes y alrededor de medio millón de lectores al día. Esta semana algunos más con las exclusivas. A pesar de que Hernández Mancha nos llame hoja parroquial, que no lee casi nadie. Para su desgracia no es así. Pongamos la mirada en esos elementos, ¿no? Primero en el tiempo. O sea, vamos a pensar en principio de 2000, 2001, 2002, 2003, por ejemplo, con escolar.net, con el blog, Sí. Y el nacimiento de 20 minutos a partir del año 2000, ¿no? O sea, irrupción de tecnología en una industria que mantiene encerrada al profesional creativo, Sí. el profesional creativo, periodista, en una economía industrial. Aparece esta irrupción tecnológica que os lleva a un espacio distinto de funcionamiento. ¿Y cómo empezáis a interpretar las reglas del juego para hacer que el proyecto se sostenga, cuando otros hemos ido viendo cómo caían, ¿no? Claro, yo creo que la clave es la tecnología, ¿no? En mi caso, en el año 2002, 2003, 2001, yo era un joven redactor de tecnología e internet en los informativos de Telecinco. Trabajaba en Telecinco, hacía una sección que a lo mejor algunos acordáis, que se llamaba El Navegante, que era una sección sobre internet diaria, todas las noches, en el informativo que en aquella época presentaba Monse Domínguez en Telecinco, el que iba después de Crónicas Marcianas. Y ahí hacía todos los días, de lunes a viernes, una pequeña noticia, una sección de 1 minuto y medio sobre internet, ¿no? Y claro, yo estaba muy pendiente de todo el mundo digital, de internet, de las nuevas tecnologías, de los primeros blogs que empezaron entonces, así que me animé primero a registrar mi apellido, escolar.net, y lo hice para tener un correo electrónico que pudiese dar de viva voz. Mi correo es ignacio@escolar.net, mi nombre @mi apellido.net, y lo preparé así para eso. Y al año siguiente de tener el dominio decidí abrir un blog que en un principio era un blog que hablaba sobre tecnología, solo sobre tecnología, que era el campo en el cual yo estaba especializado. Llevaba ya varios años haciendo información sobre ciencia y tecnología. Después empecé a escribir, era un blog personal, nadie me decía de que tenía que escribir, sobre la colisión entre la tecnología y la política, con cosas como el canon, la tarifa plana, las primeras huelgas de internet, todas estas cosas que estaban pasando alrededor de la conexión entre la política y la tecnología. Y al final acabó siendo un blog de política que no solamente se convirtió en el blog de política más seguido en España, lo sigue siendo hoy, sino que además me cambió la carrera profesional. A mí nadie me había llamado para hacer periodismo político, nadie me había pedido nunca, ni me había dado la oportunidad de hacer periodismo sobre política. Yo seguía trabajando con mi sección de internet en Telecinco, estuve allí hasta el año 2005, en el 2006 me fui a Almería y en el 2007 fundé Público. Y en ese tiempo, entre 2003 y 2007, gracias a mi blog, empezaron a llamarme de radios, como la SER, o como Punto Radio, que ya no existe, y Radio Nacional, para entrar en debates políticos, para hablar de política, con el tipo de voz, el tipo de opinión que yo tenía en mi blog, ¿no?
Y a raíz de eso empecé a conseguir fuentes del mundo político y a convertirme en un periodista de político, que es lo que soy ahora, un periodista especializado en información política. Pero fue porque la tecnología me permitió hacerlo sin que nadie me diese la oportunidad. Y porque además una de las claves que tiene Internet es que cuando haces algo que interese a la gente y que tenga interés para el lector, da igual que tengas a alguien muy grande detrás que te respalde, es mejor tenerlo, pero no hace falta porque existen redes, las primeras, al principio eran los otros blogs, luego fueron portales como Meneame, después las redes sociales, que permiten que una información o un rincón relevante de Internet muy rápidamente salga a la luz y sea visible. Aunque no tengas detrás una campaña de publicidad o un gran medio que te respalde. Eso hoy sigue pasando, eso hace que Internet funcione como un enorme filtro de talento. Cuando encuentra algo interesante, por lo que sea, me parece alucinante, por ejemplo, el fenómeno de los youtubers, esa capacidad que tiene para generar audiencias superiores a las cadenas de televisión. Hay muchos youtubers que tienen más audiencia que la 2, que es bastante alucinante, ¿no? Y eso es porque existen redes y existen sistemas de comunidad que permiten que eso aflore. En el caso de 20 minutos también la tecnología fue un factor fundamental. Daos cuenta que tiene un diario gratuito, o en qué se diferencia un diario gratuito de uno de pago, solo en una cosa, en cómo se financia. Sí, los diarios de pago tienen dos fuentes de ingresos, la publicidad y la venta de ejemplares. Normalmente es mayor el ingreso por publicidad que por venta de ejemplares. Pero la tecnología permite a finales del siglo pasado, desde finales del siglo pasado, hacer los periódicos quitándole muchas fases industriales que requerían mucha inversión y capital. Es decir, los periódicos hace 40 años requerían unas inversiones monumentales de todo y de lo que llamábamos el pretaller, unas máquinas muy complejas. Las máquinas, las páginas que ibais a leer mañana se montaban a mano, letra a letra, en las linotipias. Entonces eso llega a una revolución que es en el caso nuestro, la de los Macintosh, que es el primer ordenador que te hace páginas enteras en pantalla, sin ningún tipo de plomo, sin ningún tipo de proceso industrial previo. Eso abarata enormemente los costes y eso es lo que permite hacer proyectos de periódicos diarios con todo lo que lleva detrás, porque esa es la fase anterior. Luego tienes que hacer el periódico, pero luego tienes que imprimirlo, distribuirlo, repartirlo, comprar el papel, y eso sigue siendo muy caro. Pero nos quitamos la fase anterior, que también era muy cara, extraordinariamente cara. Entonces, la tecnología permite eso. 20 minutos no nace con esa escasez de recursos que cuenta Ignacio, con la que sí nació el diario.es, ¿no? Pero tampoco éramos un ejército. Los fundadores éramos 20 y tantas personas, nada más. Y hacíamos un diario, O sea, salía todos los días, y tenía 40 páginas y se parecía a los demás. Solo no se parecían los demás, primero que era radicalmente independiente. Teníamos un eslogan, lo he quitado hace 2 años, de la cabecera, que ponía debajo de la cabecera: el primer diario que no se vende. Y lo decíamos en el doble sentido. La prensa, y sobre todo en España, y sobre todo la prensa de Madrid, es extraordinariamente sesgada. No os imagináis. O sea, estamos en el peor de los niveles del parámetro de tendenciosidad de los periódicos en Madrid. Fundamentalmente en Madrid, yo creo que en otros sitios en España no lo es, y desde luego en Europa no lo es así. Y entonces nosotros nacemos también con esa primera ventaja de lo que nos estaba dando la revolución tecnológica o la tecnología, con un escepticismo enorme alrededor. Yo cuando comuniqué en El País que el Grupo Prisa, que me iba a fundar esto, pues me llamaron de todo, menos guapo, ¿no? De verdad. Ibas a la farola, te decían. Amigos míos y colegas míos del País, yo era su director del País, que les propuse venirse conmigo a fundar esto, me dijeron: pero estás loco. Una cosa es que tú estés loco, pero otra cosa es que estés tan loco que creas que yo estoy tan loco para irme contigo a hacer la farola, ¿no? Literal. Y el máximo responsable entonces y hoy del Grupo Prisa me mandó una carta muy cariñosa, poco menos, muy paternal, donde poco menos que me insultaba, ¿no? Porque tuviera tenido esa peregrina idea de hacer un diario gratuito. De hecho, nuestra propia campaña hace 15 años de lanzamiento del viejo Madrid y más, el eslogan era: nadie da un duro por nosotros. Pero nos reíamos de nosotros mismos, o sea, no solo porque era gratuito, sino porque realmente todo el sector decía: esto va a durar 3 meses como mucho. Es verdad que tenían motivos para decirlo, porque algunos de los proyectos que os he contado antes duraron eso.
El Claro duró 4 meses, exactamente. Pero sí, la tecnología ha sido un factor clave, tanto en el nacimiento del diario.es como en el nacimiento de 20 minutos, porque además muy pronto aprendimos nos quitamos viejos corsés de la vieja prensa, porque ya no éramos vieja prensa, éramos otra cosa. Y no teníamos miedo al cambio, no teníamos miedo a la integración digital, no teníamos miedo a la evolución que tenía que haber en los medios, porque estaba habiendo una enorme evolución de hábitat en el público, ¿no? En los lectores. ¿A qué estamos asistiendo? Estamos asistiendo a un cambio profundo de hábitat para todo. En lo nuestro, sin duda. Yo otros mundos los conozco menos. En el mundo de la comunicación, el periodismo, lo que está pasando es un cambio de hábitat enorme. Y entonces te adaptas. Hay una frase de Darwin, la cito mucho, perdonadme los que me la habéis escuchado ya, que dice de Darwin, el del origen de las especies. O sea, una frase referida a las especies naturales, que dice cuando un hábitat, hace 150 años, cuando un hábitat cambia profundamente, no sobreviven ni las especies más grandes ni las especies más inteligentes. Solo sobreviven aquellas que son capaces de adaptarse al hábitat, al nuevo hábitat. En el caso de la prensa es que el hábitat, os explico los datos muy gráficamente. Ahora mismo todos los periódicos en papel que están intentando adaptarse entre el papel e Internet tienen el 80% de sus lectores en Internet y el 80% de sus ingresos en el papel. Salvo 20 minutos. 20 minutos no, porque tiene otro modelo de ingresos distintos. Hablo de la prensa de pago de papel. Eso hace, los porcentajes cambian un poquito, 30, 70, pero es más o menos así. Ellos tienen sus ingresos en el presente, en el pasado más bien, y sus audiencias en el futuro. Entonces tienen que elegir entre dos opciones que las dos les matan. Una es apostar por Internet sabiendo que pierden sus ingresos del presente, o apostar por sus ingresos del presente sabiendo que pierden a su audiencia del futuro. Y en esa situación, evidentemente, es mucho más sencillo empezar de cero, sin ninguna mochila y sin tener que adaptar tu tamaño a un mundo que ya no existe, que reconvertir grandes elefantes a que pasen por el ojo de una aguja, ¿no? Yo creo que lo que va a pasar en el mundo entero es probablemente una mezcla de las dos cosas. Nuevos jugadores, nuevos diarios, como el nuestro, como el Confidencial, o como Huffington Post en Estados Unidos y aquí, o como Politico.com, o como Quartz, capaces de empezar desde cero y ser parte de los nuevos líderes de la prensa, y luego grandes cabeceras de papel capaces de adaptarse y hacer esta reconversión sin morir en el intento. Porque pensad que aquí lo que sucede no es tanto que pues, tu lector se va del papel a Internet y siguen siendo los mismos ingresos. No es así. Lo que les pasa a los periódicos de papel es que donde antes facturaban cientos de millones, ahora facturan decenas de millones. Y no están preparados para adaptarse. Hay una frase en el sector que la decimos mucho que es cierta, que en cuanto a la publicidad, estamos sustituyendo euros analógicos por céntimos digitales. Es verdad. Entonces, hacer esa transición es extraordinariamente difícil, es lo que dice Ignacio. Y solo algunos de los viejos dinosaurios que tenemos papel somos capaces, o creo que seremos capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque algunos tenemos de origen estructuras muy livianas, claro, como era el caso de 20 minutos, porque se crea ya desde el comienzo con estructuras muy livianas, no con estructuras pesadas. Y porque además estamos abiertos de mente, no estamos cerrados. Yo he tenido dos grandes ventajas en mi vida, como en esa evolución de adaptación al nuevo hábitat, no la digo solo por las empresas, también por las personas, fundamentalmente por las personas. Es decir, hay muchos colegas de mi edad, yo tengo 58 años, hay muchos colegas de mi edad del viejo mundo del periodismo impreso que no han sido capaces de adaptarse al nuevo hábitat, se han quedado fuera del hábitat. Otros hemos sido capaces, pero no por nuestros méritos, a lo mejor también alguno hemos tenido, nuestros esfuerzos, fundamentalmente porque hemos tenido la oportunidad de que alguien nos lo facilitara. Yo he tenido una doble suerte, Ignacio, y mi segundo hijo, Héctor, que no se dedica. Ignacio y yo nos llevamos 18 años, nada más. O sea, le tuve con 18 años. Y entonces eso también es una ventaja. El salto generacional es mucho menor. Y su hermano, mi segundo hijo, Héctor, lo tuve con 20. O sea, yo ya veis que todo lo que... Yo hice lo de la Biblia, todo lo que hayas de hacer, hazlo pronto. y Héctor, mi segundo hijo, no se dedica a esto, pero ha acabado dedicándose a esto, porque él es ingeniero informático y se dedica precisamente, tiene una empresa, también es un emprendedor, una empresa que nació, 2 socios y medio, porque Ignacio también es socio. A mí no me han dejado participar ninguno de ellos, ni Ignacio en su proyecto, ni Héctor en el suyo, ninguno de los dos.
No, y es también un caso de lo que estamos hablando, ¿no? De la economía creativa y de todo lo demás, porque ellos nacen dos ingenieros informáticos que se juntan, buscan un poco de dinero, entre ellos a Ignacio y a algunos más, y fundan una empresa que hoy tiene, ¿cuántos? 30 ingenieros informáticos que desarrollan, que hacen desarrollos de páginas web, pero muy relevantes, pues Clarín en Buenos Aires o Telecinco aquí o muchísimos. Es una empresa... Y eso nace hace relativamente poco conocida 4 años. para las cosas que estamos haciendo, 5 ya, del 2009, no, 6 años ya, y que hace un CMS, o sea, un sistema de publicación en Internet para periódicos digitales, y que estamos trabajando con 30 y tantos periódicos en todo el mundo, pero periódicos pues como Clarín en Argentina, La Prensa en Panamá, en España El Nuevo de Pedro J, Ara.cat, por supuesto el diario.es, todas las páginas web del grupo Telecinco se hacen con este sistema, Gazzetta dello Sport en Italia, Lance en Brasil, no sé. Es que no se acabo de contar, decía, los que hemos sido capaces de hacer esa transformación al nuevo hábitat, pues yo he sido muy afortunado por lo que os decía, mis hijos y mi redacción en 20 minutos. O sea, yo tengo 30 años más que la edad media de la redacción. Entonces ahí no encuentras resistencias. Cuando tienes que hacer esta transformación que necesitas para el medio y para ti mismo, lo haces de una manera natural. Mis redactores, los periodistas de 20 minutos, pues son nativos digitales. Aunque el medio era impreso al comienzo, pues somos nativos digitales. Os contaba antes, Ignacio, para que tengáis un poco el panorama, ¿no? 20 minutos, papel, es el segundo diario más leído en España. No lo digo yo, lo dice el EGM. O sea, el primero es El País, el segundo nosotros, el tercero El Mundo, el cuarto, ni me acuerdo, a veces. Y 20minutos.es es el cuarto en online, en esa clasificación donde os decía que el diario es el séptimo, octavo. Pero 20minutos.es es el segundo en castellano en el mundo. La mitad de nuestro tráfico está en América. Y no podemos decir que sea por nuestro mérito. Nos ha salido sin darnos cuenta. Nos hemos enterado de repente. De verdad. Hemos llegado a ser en algún mes el diario en castellano más leído del mundo. Más seguido del mundo. Por encima del País. Una clasificación donde está pues Clarín de Buenos Aires, que citábamos, Excelsior, Universal de México. Están todos. ¿Por qué os cuento eso? Porque esa es otra novedad en lo nuestro, en la prensa. La tecnología ha hecho que se te amplíe terriblemente, enormemente el mercado. Antes el mercado de los periódicos era un mercado geográfico. Pues el de la provincia, los diarios provinciales, el de la región, los regionales, el de España, los nacionales, ¿no? Con Internet no. ¿Cuál es el mercado de Internet? De los que hacemos información y periodismo, el idioma. Ese es el mercado. O sea, de repente saltas de un territorio donde viven 40 millones de personas, 40 y tantas, a un territorio donde hay 500 millones. Vamos a volver un poco No nos dejes que nos vamos por cualquier lado. No, interesante, pero has pasado de puntillas por el talento creativo que componen vuestras organizaciones, ¿no? y la función que vosotros tenéis, ¿no? como líderes bien entendidos, con autoridad moral sobre esos equipos y en esa transición que habéis hecho en estos años donde hemos visto que otros medios que habían surgido y que tenían muy buena pinta, ¿no? Soy Tú, por ejemplo. ¿Cuáles han sido vuestras claves de liderazgo de ese talento creativo? A mí, siguiendo con una cosa de las que contaba Juan, del espacio físico y la manera de organizarse en los espacios, en el diario.es una de las cosas es que yo trabajo en mitad de la redacción, no tengo un despacho. Estoy sentado enfrente del portadista, trabajando en la misma mesa con todo el resto de los periodistas. Tampoco tenemos un community manager. Absolutamente toda la redacción está en redes sociales y se ocupa ella personalmente. Una de las frases que más repito es que el trabajo del periodista no termina cuando ha cerrado la noticia, sino que tiene que atender a su comunidad. Y que una de las claves del éxito del diario es precisamente esa relación que hemos conseguido con una comunidad de lectores que después se transforman en los socios que tenemos, que sabéis que tenemos un modelo de semipago, donde ya estamos por 11.290 socios, creo que eran esta mañana, que nos apoyan económicamente. Eso es una comunidad que trabajamos en los propios comentarios, en las redes sociales, en otros webs como Meneame, donde también contestamos y donde tenemos muy presente la manera de funcionar con los lectores.
caso de Soy Tú, a mí Soy Tú me encantaba, me parecía un producto fantástico y soy muy amigo de Gumersindo y lo hemos hablado alguna vez. Yo creo que lo que falló en Soy Tú es que había mucho dinero y por eso no había un modelo de negocio sostenible a corto plazo. Nosotros lo hicimos justo al revés. Como había tan poco dinero, mi modelo de Un poco negocio... lo que apuntaba Sí. Juan. Mi modelo de negocio cuando arrancamos fue, voy a hacer el mejor diario que pueda pagar, porque así dentro de 5 años haré el mejor diario que me pueda inventar. Y ese era el plazo, era intentar en el arranque hacer un presupuesto de pérdidas cero. Lo logramos. El primer año del diario.es perdimos 8.000 euros, que era más o menos lo que habían costado los ordenadores y las mesas, es decir, no perdimos nada si hubiésemos hecho el balance contando eso como inmovilizado. El segundo año ganamos 20.000 euros y este año hemos ganado 300.000 euros que hemos reinvertido íntegramente en subir sueldos, contratar a más periodistas, pagar mejor a los colaboradores, abrir nuevas secciones, empezar a hacer coberturas internacionales, a mandar a los periodistas a viajes internacionales. Todo eso lo estamos haciendo para hacer el mejor periódico que podemos imaginar. ¿Y qué es lo que queremos ser? ¿Qué es lo que queremos ser? Pero en el arranque, cuando empezamos con 12 personas o con 4 en un coworking, nuestro objetivo era sobrevivir. Ser capaces de crear una institución periodística, un periódico, una relación de confianza con unos lectores que no dependiese del voluntariado ni de la llegada de dinero desde arriba. Que fuese capaz desde el primer momento de generar una estructura de costes e ingresos capaz de sostenerse a sí misma, para así poder ser lo más independientes posibles y poder construir a futuro un proyecto lo más ambicioso posible. En el caso de 20 minutos también hubo un componente muy importante. Bueno, es un paso de innovación y de creatividad lanzar un diario que es el primero, que es gratuito. Pero es que eso nos llevó a muchas otras cosas más, también de pura creatividad. Por ejemplo, cuando yo fundo este periódico, yo tenía ya en mi historial 5 diarios en los que había sido o el máximo jefe o el segundo. Y te crees que sabes todo de diarios y de repente descubres que no sabes nada, porque en el momento que tu acercamiento al público es unos repartidores que lo van a dar todas las mañanas, con las dos manos, con la izquierda y con la derecha, empiezas a preguntarte todo. Y muchas cosas que estabas convencido que las hacías como las tenías que hacer, pues te das cuenta que no, que hay que hacerlos de otra manera. Os voy a poner un ejemplo. Yo era subdirector del País del domingo. Eso quería decir que yo era el máximo responsable de todo lo que iba al kiosco el domingo. El periódico del día domingo, los suplementos del día domingo, el País semanal y esas coñas. Y todos sabíamos en el País lo que hacíamos. ¿Qué hacíamos? Hacíamos un periódico para un lector filosocialista que probablemente votaba, muy probablemente votaba PSOE. Y todo lo sesgas, en el buen sentido en este caso de sesgar, con esos ojos. Todo. Llegas a 20 minutos, haces un periódico gratuito que vas a repartir en la calle, que no tienes que hacer nada que provoque sospechas de qué hay detrás, quién paga esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un diario, como os apuntaba antes, radicalmente independiente. No os decía, nuestros repartidores reparten con la izquierda y con la derecha en vano, lo decía por esto. O sea, nosotros le decimos mucho a los redactores, tienes derecho a pensar lo que quieras, a votar lo que quieras, y el lector a no saberlo por cómo titulas, por cómo valoras o por cómo no sé qué. Y en los temas polémicos, por favor, las dos posiciones. Fíjate que en eso, en nuestro caso no es así. Nosotros somos un periódico muy ideológico, pero con un matiz. Yo creo que es legítima la prensa que defiende unos valores, que defiende unos principios, que cree que es mejor algo que otra cosa, ¿no? Y lo defiende públicamente y de manera honesta. La prensa ideológica, no la prensa partidista, que es algo distinto. La prensa ideológica significa que tú defiendes esos principios independientemente de lo que diga el partido tal o el partido cual en determinado momento. Tú los defiendes con ellos o contra ellos, dependiendo de cómo se pongan ellos. Tú vas a mantenerte en tu misma línea. Y en el caso de los periódicos como el nuestro, o nuestro periódico, que es un periódico claramente comprometido con valores progresistas y de izquierdas, como la libertad, la igualdad, la justicia social, los derechos humanos, una serie de valores fundacionales bastante amplios y que abarcan a muchísima gente, no solo en la izquierda, pero que esa izquierda en nuestro caso está completamente fragmentada ahora mismo. No es como cuando el País, estabais vosotros, que había un enorme PSOE y un poquito de Izquierda Unida. Nosotros estamos ahora dando información a lectores que probablemente son
votantes socialistas, exvotantes socialistas, votantes de Podemos, votantes de Izquierda Unida, votantes de Izquierda Nacionalista. Esos 5 trozos son todos nuestros cuerpos electorales mayoritarios, ¿no? Por estudios que nosotros mismos hemos hecho. Y cada 2 por 3 tenemos incendios porque unos nos dicen que somos de Podemos, otros nos dicen que somos del PSOE. De vez en cuando sale alguno que dice que somos de Ciudadanos, por la novedad de ahora, menos. Del PP no nos dice nadie, eso sí, es una ventaja. Y es complicado porque hay muchos lectores que determinadas informaciones, pues no sé, hemos tenido incendios recientemente cuando publicamos informaciones sobre todo lo que pasó con Monedero, informaciones y opiniones, algunas de ellas muy duras. Y mucha gente no lo entendía diciendo, ¿cómo vosotros? Bueno, nosotros nunca vamos a ser un periódico de partido. Y si estamos en contra de que se tribute a través de empresas, pues lo estaremos independientemente de quién sea el protagonista de esa información. Se llame Monedero, o se llame Jaume Matas, o se llame... ¿Quién fue el que dijo que estaba optimizando sus impuestos a través de Piqué? Josep Piqué, que en su momento tuvo un escándalo similar y contó que es que él estaba optimizando los impuestos. Y a eso me refiero con defender unas ideas y no unos partidos, ¿no? Nosotros... No, un añadido, tienes razón, es decir, es distinto los periódicos partidistas que los periodísticos con principios, es distinto. Igual que es distinto, a lo mejor no me he explicado bien, ser independiente o ser neutral. 20 minutos es independiente, pero no es neutral, ¿eh? Tiene principios. Y en eso de los periódicos de partido, en España tenemos un problema muy serio, cuya denuncia mi padre y yo compartimos desde hace mucho, que es el uso de la publicidad institucional. Como sabéis, uno de los principales anunciantes en España, ahora mismo con la crisis de la publicidad en general, casi el primero, es el Estado. El Estado en administraciones locales, autonómicas y generales. En el planeta civilizado, en el resto del mundo, en Europa, a lo mejor en Bulgaria no, que sabéis que allí tenemos algunos problemas de libertad de prensa, pero en el resto de la Europa continental y en el Reino Unido y por supuesto en Estados Unidos, el reparto de esa publicidad es bastante transparente, se sabe exactamente con qué criterios se hace y cuando el equivalente a la DGT de Francia tiene que anunciar una campaña para que te pongas el cinturón, que además es una campaña que debe hacer porque claramente sirve para salvar vidas y el Estado tiene la obligación de hacer determinadas campañas todos los años, cuando las hace se hace con un reparto basado en la audiencia que tenga cada medio y público. Se puede saber al final de la campaña cómo se ha repartido ese dinero, que es público, o sea que es de todos nosotros. Aquí no, aquí consiste básicamente en publicidad de pesebre o de trabuco. Doy de comer a los míos y a los que me disparan mucho para que dejen de disparar. Se está apropiando una frase mía, que lo sepáis. Lo de pesebre y trabuco es suya. Y es verdaderamente lamentable porque acaba convirtiéndose en la mayor herramienta de censura que existe por parte de los poderes políticos. O sea, si eres bueno, te planifico. Si no eres bueno, no te planifico. Hay 1000 casos. Cuando Zarzalejos, por ejemplo, era director de ABC y Esperanza Aguirre estaba a favor de la teoría de la conspiración del OCM, lo mató, entre otras cosas, apretando con la publicidad, la muchísima publicidad que ponía la Comunidad de Madrid en esos años y que, por otra parte, explica por qué Esperanza Aguirre era tan simpática y Mariano Rajoy tan tonto cuando estaba en la oposición, porque en aquella época Rajoy no manejaba publicidad institucional. Que también explica por qué ahora Esperanza Aguirre está peor tratada en la prensa y Mariano Rajoy es tan alto y tan líder mundial, porque ahora tiene publicidad institucional. Y eso, que es un escándalo absoluto democrático, porque consiste en utilizar el dinero de todos para censurar y para manipular la opinión pública a través de la prensa, que se supone que es independiente, en España se denuncia muy poquito. Lo denuncia en su momento la patronal. No, yo soy, en los ratos que me deja libre 20 minutos, soy el presidente de la Asociación de los Pequeños y Medianos Editores de Prensa, que somos los que por sistema somos ignorados por el poder en estas cosas, por supuesto. Y cuando se tramitó la ley de transparencia, hace 2 años, me fui a ver como presidente de los editores pequeños y medianos, uno por uno a otros grupos parlamentarios, con esta propuesta que dice Ignacio, debiera meterse ese dinero público en la ley de transparencia, como objeto de ley de transparencia, de manera que cualquier ciudadano pueda conocer cada campaña de publicidad que haya hecho un ayuntamiento, una diputación, un ministerio, una empresa pública, dónde ha ido, céntimo a céntimo. No hubo manera. No hubo manera. No solo no hubo manera, sino que además pedí ayuda a otras asociaciones del sector, entre ellas asociaciones de periodistas. Y, queridos, no la tuve. Eso es lo más preocupante. O
sea, que los políticos piensen que pueden utilizar dinero público a modo trabuco, a modo pesebre, con la prensa para domesticarla, es grave. Que además haya una parte de nuestra profesión que no se escandalice, es más grave. Trabuco y pesebre, como sois los de Burgos. ¿Sabéis lo que es, no? Pesebre doy de comer a los míos. Y trabuco es, voy a ponerle algo a aquel que si no me pega un tiro en el editorial. Vamos a poner ahora la mirada sobre públicos, sobre vuestra relación con audiencias, con la transformación de usos y de hábitos de los distintos públicos que habéis ido teniendo en los medios en los que habéis estado, tanto en estos últimos 15 años como en vuestras colaboraciones anteriores. En eso yo creo que es una de las claves también, lo contaba antes del diario, que es tratarles no como unos señores que están escuchándonos muy atentamente como estáis ahora vosotros, sino gente que puede luego preguntar, ¿no? Y en esa relación bilateral para nosotros ha sido fundamental redes sociales. El diario.es al final es un ejercicio de cómo convertir varias cuentas de Twitter con muchos seguidores, la mía y la de varios otros periodistas que estaban con nosotros, Íñigo Salugarte, Juan Luis Sánchez, Marilín, que tienen muchos seguidores en Twitter, cómo convertir a toda esa audiencia de Twitter en audiencia de un diario digital, ¿no? Y lo hicimos trabajando muchísimo la manera de relacionarnos con ellos y también las métricas. Si no tienes métricas sobre qué está pasando con las cosas que haces, no tienes intuición, no tienes estrategia. Y la intuición está muy bien, hay que tenerla, hay que probar cosas, pero ahora la gran diferencia entre el mundo anterior y el actual es que tenemos la capacidad de medirlo. Tenemos capacidad de medir, no de forma estimada, más o menos, qué lee el lector, que era algo que en la papel no se sabía. Hacían experimentos complicadísimos con una cámara de vídeo que se ponía en el ojo de un lector para ver cómo se fijaba, en qué sitios se fijaba en las páginas, y hacían los primeros mapas de calor con eso, con un sistema que se llamaba iTrack, que era una cámara de vídeo un poco voluminosa, daba un poco de miedo las fotos, que estaba vigilando cómo un señor leía el periódico para ver cómo se movía su pupila, ¿no? Y así, Se sigue utilizando, como novedad, lo sé, en usabilidad se sigue. Lo sé, pero ahora también se utiliza el ratón y estas cosas, ¿no? Pero en aquel momento eso se hacía con papel y se hacía con un señor, no podías saber todos tus lectores de hoy dónde han parado el ratón. Ahora podemos saberlo, ¿no? Cómo lo van moviendo. Y tenemos una cantidad de información en la que nosotros trabajamos mucho y que también es una de las claves, yo creo, de que no solo del diario.es, sino de casi todos los periódicos digitales que están haciendo en todo el mundo, que es estudiar a tu audiencia para saber qué quiere, cómo funciona y cómo responde. No para agradarla, porque nosotros otra de las tensiones que tenemos con nuestros lectores, que como os he dicho son muy políticos, muy politizados, es intentar no convertirnos en el espejo de Blancanieves, que es un espejo que todas las mañanas te dice, qué guapo eres, pero qué guapo, hay que ver, qué guapo. Es decir, no intentar masajear su ideología, sino llevarles la contraria, aunque a veces se enfaden por ello, ¿no? Tienes que entender tu audiencia, pero no dejarte arrastrar por el gusto mayoritario de tu audiencia. Preguntabas antes por creatividad y preguntas ahora por lectores y por cómo nos relacionamos con los públicos, ¿no? Yo creo que ese es otro de los factores clave, sin ninguna duda, y además unidos. Veréis, en el viejo mundo que os contaba antes de mis anteriores periódicos, había una cosa que eran las cartas al director. La sigue habiendo en todos los periódicos. A la mayoría de los periódicos apenas llegaban cartas. Y hay un viejo chiste que el director salía del despacho a media tarde y decía, a ver, 3 cartas, inmediatamente 3 cartas, que alguien me dé 3 cartas. Y entonces alguien se levantaba y decía, director, ¿a favor o en contra? Bien, en 20 minutos nos encontramos en el original, o sea, desde el primer día, teníamos tal tirada que nos llegaban muchas cartas, de verdad. Entonces yo tomé una primera decisión que era que me las iba a leer yo, todas, y me las leía yo, todas. Y mi secretaria llevaba una estadística de temas, porcentaje del mes de abril de cartas, 22 del transporte público, 15 de los parques infantiles, y decidíamos muchos temas en función de eso. Y de repente decidimos cruzar la vieja tecnología de la carta con la nueva tecnología de Internet y derivados. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo hicimos de una manera muy curiosa, pidiéndole expresamente a los lectores opiniones que afectaran a alguien del público o alguna institución pública, vía correo electrónico, no carta,
y que nos lo mandaran los dos. Os voy a poner un caso. El concejal de movilidad del Ayuntamiento de Madrid por aquel entonces, luego famoso, López Viejo, ¿os suena? Nos dijo en una pequeña entrevista del periódico que él calculaba, había polémica en la ciudad porque había muchos coches abandonados en la calle. Coches abandonados, que eran un foco de su ciudad y que además ocupaban espacio y no te dejaban nada de tal. Y entonces él dijo que él calculaba que había 300 coches abandonados en la calle. Entonces yo metí en la propia información de esa entrevista, metí un despiece es una pieza aparte de la principal en un periódico impreso, donde les dije a los lectores, dile al concejal dónde hay un coche, que tú sabes que existe. Y di el correo del concejal, lo que fuera, @ayuntamiento, tal, con copia al nuestro. 20 minutos @, tal, tal. Entonces empezaron a llegar cartas, ojo, donde decían, hay un Fiat no sé qué, de color azul, matrícula tal, exactamente en el número 38 del Paseo La Chopera, desde hace exactamente unos 5 meses. Entonces, localizamos en 2 semanas 1.518 coches, con nombre y apellidos. Con nombre y apellidos. Yo cada mañana me llamaba López Viejo y me decía, Arsenio, hay otros 300 coches en mi buzón. Y yo le decía, el problema no es que estén en tu buzón, el problema es que están en el mío. Y que voy a mirar dentro de 3 meses si los has quitado. Porque el ayuntamiento tenía un servicio para que llevárselos y no se los llevaban, no hacían nada. Y entonces sacamos una serie con los barrios con más coches abandonados, las calles con más coches abandonados, los modelos que más se abandonaban, listados a un cuerpo... Periodismo de datos. A un cuerpo, periodismo de datos, una precuela del periodismo de datos. Listados, atención, que esta fue gordísima, listados con las matrículas que encontramos ayer. Y de repente aparecieron los dueños de esos coches que se los habían robado y los habían abandonado y encontraron su coche. O sea, productos derivados de esta información. ¿Qué os quiero contar con eso? Desde el comienzo, pero es que desde mucho antes de todas las facilidades que tenemos ahora, vía la revolución tecnológica, había que hacer esas cosas. ¿Por qué no se hacían? Porque no había manera de medir las respuestas y de aprovechar las respuestas. De repente teníamos una manera. Creía que ibas eso a lo decir... llamamos, ya acabó, eso lo llamamos internamente en la relación dile a alguien algo, pero dímelo a mí también. Que creía que ibas a decir que la uberización de la economía perdió una gran oportunidad por no usar todos esos 1.500 coches, ¿no? ¿Qué? ¿La uberización del periodismo? El sentido, la influencia de la economía colaborativa, del fenómeno Uber. Eso, nosotros aplicamos la economía colaborativa, pero de una manera diferente. Estamos cooperando, como decía, en vez de compitiendo, como decía también Juan antes, con muchas otras redacciones similares a las nuestras que creen en nuestro proyecto, son colegas con los que muchas veces hemos trabajado y hemos puesto en marcha ya, creo que vamos ya por 12 ediciones autonómicas asociadas al diario.es. Cuando os decía que el diario.es tiene 40 periodistas es un dato incompleto. Tenemos 40 periodistas en Madrid. Aparte tenemos, bueno, periodistas, personas trabajando en la redacción y en la administración también, 40 personas. Pero aparte tenemos como otras 60 más trabajando en todas las autonomías. Tenemos edición en Andalucía, edición en Canarias, edición en Murcia, edición en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en Aragón, en Navarra, vamos a hacer dentro de poco la de Asturias, ya tenemos Galicia, Santander, Euskadi y, bueno, por hacerlo más corto, tenemos todas, menos Ceuta, Melilla, Baleares, La Rioja y Castilla y León. Todas las demás ya están y esas que nos faltan estarán en los próximos meses. Y en vez de lanzarlas nosotros directamente con nuestro capital y nuestro esfuerzo, lo que hacemos es buscar un proyecto similar al nuestro o crear un proyecto similar al nuestro con gente de allí, periodistas de allí. Muchos de ellos es periodistas que han trabajado antes en Público o en 20 minutos también, algunos de ellos, y que montan una empresa en la cual nosotros participamos como minoritarios. Nosotros les damos la tecnología, publican en nuestra página, les damos también la venta de publicidad nacional, les damos ingresos, les abaratamos enormemente el coste de lanzamiento porque es su propio trabajo, no necesitan una inversión previa para montar todos los servidores, diseño, todo eso. Y ellos colaboran con nosotros poniendo en marcha su proyecto dentro de nuestra página. El control editorial, lo último, lo tengo yo, lo ejerzo poco porque intento buscar gente con la que me entienda, no gente con la que vaya a tener conflictos, aunque algún conflicto sí que he tenido por algunas informaciones.
Y de esa manera estamos ayudando a montar un montón de pequeñas redacciones que acaban siendo parte del proyecto del diario, pero que son proyectos independientes. Y también estamos haciendo, pues, por ejemplo, con Carne Cruda, con Javier Gallego, periodista que estuvo antes en Radio Nacional y en la SER, está haciendo su programa Carne Cruda ahora en el diario.es, está físicamente en nuestra redacción. Él tiene otra pequeña empresita, una productora con 2 o 3 personas trabajando con él, se financia con un sistema de socios similar al nuestro, cuya tecnología hemos puesto nosotros. La redacción es nuestra redacción, está sentado allí con nosotros, se mudará con nosotros a la nueva y estamos cooperando. El tráfico nos lo sumamos nosotros en nuestra audiencia, pero es un producto independiente asociado a la radio, es como la radio del diario.es. Y todas estas cosas antes eran imposibles, no se podían hacer. Lo que pasa es que ahora los periódicos en Internet y los medios de comunicación en Internet ya no somos los únicos productos, los únicos que damos información a nuestra audiencia. Nuestros lectores no son solo nuestros. En la televisión dicen siempre, hacen una broma siempre diciendo que los periódicos son tus padres, la radio es tu mujer o tu marido y la televisión es tu amante. Y tú con mucha dificultad cambias de padre, con dificultad cambias de marido o de mujer y con más facilidad puedes cambiar de amante. Nosotros no, somos los amigos de Facebook, los de Internet, no ya ni amantes. O sea, el nivel de fidelidad que existe en los medios digitales es muy, muy bajo y todos nuestros lectores son polígamos, están leyendo en un montón de sitios, a un montón de medios y no todo el medio completo, con lo cual tiene mucho sentido colaborar para hacer proyectos más grandes en constelaciones, me ha gustado mucho la metáfora, en vez de competir con gente con la que en realidad podrías cooperar. El modelo de 20minutos.es en este caso es un poco más tradicional, pero también tenemos todo un network alrededor con el que nos relacionamos y con el que hacemos información. Por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos con Bertele, que es un sitio de televisión. Nosotros promocionamos su tráfico llevando sus noticias en la home de 20minutos.es y comercializamos su tráfico. O sea, la publicidad la llevamos nosotros. Pero igual que con Bertele, pues lo hacemos con Esquire, la edición online de Esquire, o con la de Forbes, o con otro tipo de... Son acuerdos que se hacen con empresas, por las que ambas partes ganan. Además, los medidores cada día son para bien, más permisivos. Veréis en los rankings de Internet, de Comscore, por ejemplo, no ves el país.com o el mundo.es a secas o 20minutos.es, no, ves 20minutos.es sites. Es el tráfico puro de 20 minutos más el de los agregados con los que tienes acuerdos de este tipo. Yo creo que además son procesos de crecimiento de proyectos muy interesantes porque realmente te permiten, tú te especializas o te dedicas a lo que sea core para ti como medio de información. En el caso de 20 minutos, pues la información de proximidad, de cercanía y social. Y lo que otros hacen mucho mejor que tú, que te lo den, aunque sea con otra marca. ¿Para qué necesito yo tener una buena sección de televisión si tengo un acuerdo con Bertele? O si tengo un acuerdo con un deportivo, ¿por qué tengo que hacer deportes? No es el caso, Pero entendéis, es decir, y cada día los medios nuevos en online se van a construir más de esta manera, en mi opinión. Hemos añadido a la costelera todos estos ingredientes, ¿no, Joaquín? La intención, para los que habéis llegado un poco más tarde, es sobre el punto de partida que mostraba Juan Freire, que entendemos sobre la economía colaborativa y la economía creativa, añadir la práctica de 2 proyectos, como decía antes, muy saludables, ¿no? Por no llamarles de éxito. Y con esto, la siguiente parte en la que vamos a trabajar con Antonio Lafuente y Antonio Rodríguez de las Heras, pretende lanzar un nuevo texto sobre economía creativa. Sé que es muy difícil, os invitamos a que os quedéis si podéis, aunque asumimos que tenéis que seguir con el nivel de actividad que habéis mostrado esta semana. Y muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.